¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos en este lunes. Rafael Pérez Gay, ¿cómo te va? ¿Cómo les va a ustedes? Muy buenas noches. Y Babel Arroyo, ¿cómo estás? Carlos, Rafael, los saludo con mucho gusto. ¿Cómo están? Bien, a ver, quiero plantear esto porque hoy ya se empezaron a votar, porque lo están haciendo por medio de votación, digamos, si se van a paro o no. Pues están yendo a paro los poderes, el Poder Judicial Federal que asentado en los estados, que es el mayor afectado por la iniciativa que ya se está discutiendo en el Congreso. Eh, y pues eso, a ver, entiendo, he estado preguntando en la mañana, ¿no? Y el paro, digamos, no es un paro total, no para la Suprema Corte de Justicia, por ejemplo, pero y el paro total es más como guardias, es decir, ¿no? Que tampoco van a frenar todo, pero van a frenar mucho, es decir, sí se van a alentar todos los procesos, todo tal, y ellos dicen, no vamos a dejar este paro hasta que no se retire la iniciativa. O sea que este asunto para arreglar la justicia solo lo va a complicar un poco más. Y Babel, ¿cómo ves? Híjole, sí, de por sí tienen una sobrecarga de trabajo y el hecho de que paren, ya ahorita llevan 16 estados, ¿no? Los que han Sí, parado a la hora que estamos grabando van 16, sí. Pero antes de de la aquí al llamada miércoles general. seguramente. Sí. Así es. Ahora, esto es antes de la llamada general, o sea, son estados que un poco como que se están adelantando, porque en realidad cuando veremos si hay un paro general es el 21, que es en 2 días, y creo que es una medida extrema que va a afectar a muchísima gente, pero es una medida extrema legítima para quienes consideran que se debe discutir de otra manera el tema de la reforma judicial. A ver, el peor escenario que tenemos es que pase la reforma tal como está. El mejor escenario no es que se detenga la reforma, el mejor escenario sería que se reformara de otra manera el Poder Judicial. Y el escenario de medio, que yo creo que es un escenario adecuado, es que se discuta la forma en la que se tiene que cambiar para que haya una mejor justicia, para que sea más expedita, para que estén mejor calificados, para que el Consejo de la Judicatura no se aproveche de las debilidades de los jueces, para que la corrupción sea castigada, para que los poderes fácticos no intervengan, en fin. Creo que eso se tiene que discutir y naturalmente eso no se va a discutir porque va a Ya no tener... se discutió, es decir, ya sigue pasando por comisiones y votada, ¿no? Es decir, Así es. Así es. Entonces, híjole, pues, ¿qué más podemos añadir ante una intención de concentración de poder, hay que repetirlo, que vimos venir desde hace muchos meses, cuya iniciativa conocemos ya con mucha claridad? Se trata no solamente de elegir a los jueces, sino de que los poderes sean quienes intervengan en la construcción de candidaturas, se remodela la manera en la que se castiga a los jueces corruptos, de por sí es una cosa espantosa porque se aprovechan, como dije, de sus debilidades y ahora tendrían un tribunal que es así como stalinista, pero lo más grave de esto, lo que me parece mucho, muy grave, es que sea de un jalón todos los jueces de todos los niveles y que sean los poderes instituidos quienes establecen las candidaturas. ahora, Más, ah, bueno, digo, eso ya, digo, los poderes constituidos ya son los que nombran antes para luego las votaciones en el otro poder, pero más allá de eso, Rafa, yo estaba pensando, ok, creo que se han discutido las maldades, porque no creo que haya muchas bondades del nuevo sistema, pero vaya manera de empezar un sexenio, ¿no? Es decir, eh, imagínate la chamba que tiene la nueva administración en términos de recursos, de organización, de todo esto, Rafael. No más por organizar las elecciones el próximo año de no sé cuántos miles de jueces, ¿no? O sea, sí se van a distraer un poquito, aparte de hacer un par de trenes y esas cosas, ¿no? O sea, es increíble, ¿no? Tienes razón. Desde luego, Ibabel ha dado un panorama que es correcto, pero lo que tú estás diciendo es probablemente la clave de este asunto. Empiezas un sexenio con uno de los problemas mayores de el gobierno y de cualquier democracia. La reacción del paro como una reacción extrema que dice Ibabel, pues no es más que una reacción a una, como hemos dicho aquí muchas veces, a una propuesta delirante, porque así lo es, del presidente de la República, en donde ya de últimas dijo, bueno, y si hay muchos, los vamos a insacular.
Entonces, pues claro que en los trabajadores del Poder Judicial hay un enorme malestar y este paro va a alentar y va a ser mucho más difíciles el ya de por sí difícil Poder Judicial. Ahora, quisiera también agregar otra cosa, aunque ya hemos insistido en ello. La idea central de esto que se está votando, que no va a cambiar ya, es cuidado que desaparezcan el poder judicial como tal y se centralice en una sola persona todas las decisiones que tienen que ver con esto. Quiero decir, no hay democracia sin separación de poderes, el poder judicial, el poder ejecutivo y el poder legislativo. Es importante que insistamos en esto. Por otro lado, va caminando un asunto al que se le ha dado muchísimo y los focos están sobre ese lado, que es la sobrerepresentación. Es Y decir, el viernes, este viernes es el día clave, es cuando ya se hacen las cuentas. eso es importantísimo porque ocurren ambas. Es decir, por un lado va ya las discusiones. Las discusiones, yo diría entre comillas, aunque hay magníficas, he oído la de Diego Valadez, que me parece una de las más completas, he oído a otras francamente delirantes, sin que yo pueda entender ni ser un especialista en eso. Pero en el momento en el que venga la decisión de la sobrerepresentación, primero en el INE e inmediatamente después en el Tribunal Federal, ahí se decidirá no solo el asunto del Poder Judicial, sino la clase de régimen con la que amaneceremos el lunes que viene. Eso es lo que yo creo. Y probablemente de esto estaremos hablando nosotros tres el próximo lunes. Sí, porque viene el viernes, ese es el otro tema, ¿no? Es decir, toda la discusión, creo que nuestra reportera Janet en Milenio lo ha planteado muy bien, está claro que va más o menos en los mismos cálculos que presentó la secretaria de Gobernación, que quién sabe por qué ella los presentó, pero no, en esos cálculos, ¿no? Dice Milenio claramente que parece que los consejeros dicen, no, pues va a ser por partido, ¿no? Más allá de que haya detalles de este partido se movió así o así, ¿no, Ibabel? Y eso es la clave, ¿no? Pero lo más probable es que suceda eso. Bueno, no es lo más probable. Ya hay certidumbre casi de que vamos a tener una mayoría que le permita a la coalición gobernante cambiar la constitución como quiera, sin necesidad de dialogar con la Ahora, oposición. nada más También apunto hay una una cosa, frase, no en el Senado, ¿eh? En el no en Senado el Senado, ni las falta en el maneras más Senado. optimistas se van a quedar entre 2 y 5, quién sabe, cortos, ¿no? Así es, pero son 4 o 5 senadores los que hacen falta y eso me parece que no será difícil conseguirlo para un régimen con tanto poder. Pero bueno, considerando que van a tener el poder legislativo a su disposición y que van a hacer lo que puedan con la Constitución, me acuerdo ahorita de una frase que me gustó que leí hoy de uno de nuestros colegas que dice, vamos a pasar de tener un régimen con tendencia autoritaria a un régimen autoritario en el sentido de que van a tener todos los hilos en la mano. Uno de esos hilos, pues, naturalmente, es el Poder Judicial y para tener el Poder Judicial van a tener la mayoría legislativa y va a ser una cosa que yo creo que además Claudia Sheinbaum no va a detener en su discurso en el que le entregan la carta ya de constancia como presidenta electa. Por suerte ya no tenemos que decir virtual presidenta electa. No. Pero este discurso en el que ella retoma la idea de que el Poder Judicial tiene que ser un Poder Judicial emanado de la voluntad popular, pues nos dice que efectivamente hacia allá vamos. 4 senadores, ¿eh? Ustedes dan por hecho que habrá por ahí algunos priistas o panistas o de MC que van a votar. Yo, No, no sé. Yo ay, creo que hay que no, esperar, ¿no, Rafa? ¿O qué? ¿Tú lo das Sí, por hecho? sí, bueno, nosotros soy de la opinión de que eso ¿Qué tal puede que son ocurrir. diferentes? ¿Qué tal Eso que puede esta ocurrir, oposición es pero diferente? bueno, puede ocurrir, pero 3 o 4 senadores, pues son 3 posiciones que pueden moverse hacia uno o hacia otro lado, dependiendo de las negociaciones, dependiendo del tablero político. Tiendo a pensar que si no inmediatamente, con un poco de tiempo y avanzando el sexenio, esos 3 o 4 senadores los tendrán, con lo cual la mayoría calificada estará a disposición de la presidenta Claudia Sheinbaum y tendremos que empezar a ver y analizar este país desde
otro punto de vista, desde el punto de vista en el cual hay un poder completamente centralizado, donde la separación de poderes va a desaparecer y tendremos los que nos dedicamos a esto que ver con mucha calma de qué se va a hacer, porque en el pasado vivimos un régimen hegemónico absoluto. El priismo y el presidencialismo mexicano eran, la palabra del presidente era la ley, pero aquí está, es muy importante, sostenido y soportado en la Constitución. Eso no había ocurrido que yo recuerde antes en el México moderno, digamos. Y en la A ver, legitimidad, querías decir algo. porque eso me gustó mucho cómo se presenta también la edición de Nexos cuando dice, bueno, en realidad no es el regreso a ese régimen de partido hegemónico, porque ese régimen de partido hegemónico hacía ese fraude que tratábamos de detener. Esta vez hay legitimidad electoral. No fueron elecciones perfectas. Yo creo que Mónica Soto, la presidenta del Tribunal Electoral, se aventó un discurso de un país que no existe, pero independientemente de que no hayan sido elecciones perfectas, hay una clara mayoría que sustenta este régimen, y así es. Ahora, me quedo hoy con Alejandro Moreno en El Financiero, que es gente muy seria, hoy publica una en donde dice, hey, está perdiendo por primera vez la encuesta de Alejandro Moreno, dice que hay más gente en contra de que los jueces se voten que lo que había hace un par de meses. Como que algo está pasando ahí, ¿no? Y de repente la gente dice, no, que sea por mérito y que sea por tal primera vez en la encuesta, ¿no? Y Alejandro Moreno es un tipo serio en El Financiero. Sí, Alejandro Moreno mide hasta donde hemos visto, mide bastante bien, y me parece que los números que él entrega están, digamos, en el camino de la negación, de decir lo que están proponiendo es un disparate. Es tan sencillo de darse cuenta que es un disparate y muy probablemente va a pasar. Ahora, todavía falta el Tribunal Federal. Todavía falta que los magistrados estén. Recuerden que tiene que ser 3-2 y hasta donde yo sé hay por lo menos dos nombres muy importantes en los cuales probablemente recaerá la decisión me voy a poner solemne, del futuro de México. Así será. No, ya, con esa solemnidad nos vamos a tener que quedar hoy, Rafael, porque después de eso. En fin, atentos, bueno, al paro, vamos a ver qué pasa en las oficinas de los poderes judiciales, etcétera, y con los procesos, y atentos el viernes el INE. No tengo ningún asunto ahorita en el Poder Judicial porque qué federal. Ninguno. Nosotros tenemos varios, pero Rafa y yo así. Rafa, que te va muy bien, y Mabel, suerte. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias.